Hay noches en las que una camioneta vieja con el logo de una panadería recorre las calles del sur de Monterrey más despacio de lo normal, como si buscara algo, o como si evitara encontrarlo. Hay quienes dicen que la mujer que la maneja ya no duerme bien desde hace años, que sus manos tiemblan cuando agarra el volante, que a veces se detiene en esquinas donde no hay clientes, solo sombras. Nadie sabe con certeza qué pasó realmente, pero en ciertos barrios se cuenta una historia sobre una repartidora de pan que un día dejó de frenar cuando debía hacerlo, y que desde entonces 9 cuerpos quedaron marcados en el asfalto, uno tras otro, en distintas colonias, siempre de madrugada, siempre sin testigos claros. Esta es esa historia, contada desde lo poco que se sabe y lo mucho que se intuye. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias que casi nadie se atreve a contar, historias donde la gente común enfrenta lo que el miedo hace cuando ya no deja salida. María García tenía 47 años cuando comenzó a trabajar para una panadería familiar en la colonia Independencia. Era una mujer callada, de esas que llegan temprano, cumplen con su trabajo y no causan problemas. Viuda desde hacía 5 años, vivía sola en una casa pequeña cerca de la avenida Lincoln, con una hija de 22 que estudiaba enfermería en la universidad pública y que solo regresaba los fines de semana. María repartía pan todas las madrugadas. Salía a las 4 de la mañana con su camioneta Nissan modelo 98, blanca, con las letras azules del negocio pintadas a mano en los costados. Conocía cada calle, cada vuelta, cada semáforo. Conocía también a los madrugadores, los barrenderos, los policías de turno, los que abrían las tortillerías. Y conocí, aunque nunca lo dijera en voz alta, a los otros, los que no trabajan pero que siempre están ahí, parados en las esquinas, fumando, mirando, esperando. Durante años todo fue rutina. Pan caliente, bolsas de papel, entregas rápidas, café en termo, silencio en las calles vacías. Pero algo empezó a cambiar cuando su hija, Paola, comenzó a salir con un muchacho del barrio. Al principio María no dijo nada. El chico era educado, la saludaba, ayudaba con las bolsas del mandado cuando la veía llegar. Pero poco a poco María notó cosas. Notó que el muchacho siempre traía dinero aunque no tuviera trabajo fijo. Notó que los vecinos lo miraban distinto, con ese tipo de respeto que no es admiración sino miedo. Notó que algunos viernes llegaban camionetas con vidrios polarizados a buscarlo y que él subía sin dudar. Paola le dijo que todo estaba bien, que eran amigos del muchacho, que tenían un negocio de refacciones. María no era tonta. Sabía que en Monterrey hay negocios que no se preguntan y que hay silencios que es mejor no romper. Un sábado por la noche, Paola no llegó a dormir. María la llamó 10 veces, 15, 20, nada. El domingo en la tarde recibió un mensaje de su hija. Estoy bien, mamá, no te preocupes, me quedé con unas amigas. Pero la voz de Paola cuando finalmente contestó el lunes sonaba rara, cortada, como si estuviera leyendo un guión. María sintió algo frío instaladose en el estómago, algo que ya no se fue. Esa misma semana, cuando fue a dejar pan a una tienda de abarrotes en la colonia Topo Chico, el dueño, un señor mayor que la conocía de años, le preguntó en voz baja si sabía dónde andaba su hija. María le dijo que sí, que todo estaba bien. El hombre la miró con lástima y le dijo, señora María, a veces uno cree que todo está bien hasta que ya es tarde. Cuídese, cuide a su niña. No dijo más. No hacía falta. ¿En qué momento una madre deja de confiar en las palabras de su propia hija? ¿Cuándo empieza a sentir que cada mensaje de texto es una mentira cuidadosamente armada? En un momento lo entenderás. Pasaron 2 semanas más. Paola volvió a casa un jueves, pero venía diferente. Traía ropa nueva, zapatos caros, un teléfono que María nunca le había visto. Cuando le preguntó de dónde había sacado todo eso, Paola se puso nerviosa, dijo que había conseguido un trabajo de mesera en un bar del centro, que le pagaban bien. María quiso creerle. Quiso pensar que su hija solo estaba tratando de salir adelante como todos. Pero esa noche, mientras Paola dormía, María revisó su teléfono. Encontró fotos, mensajes, nombres que no conocía. Encontró conversaciones donde hablaban de entregas, de casas, de clientes. Encontró una foto de Paola con otras chicas, todas maquilladas, todas vestidas de la misma forma, todas mirando a la cámara con esa sonrisa que no llega a los ojos. Y entendió. Entendió que su hija ya no trabajaba en un bar normal. Entendió que el muchacho del que se había enamorado la había metido en algo de lo que ya no era fácil salir. María no durmió esa noche. Se quedó sentado en la cocina, tomando café frío, mirando la pared,
sintiendo como el miedo se convertía en otra cosa, algo más denso, algo que dolía distinto. Al día siguiente intenté hablar con Paola. Le dijo que sabía todo, que la entendía, que podía irse de Monterrey, empezar de nuevo en otro lado, lejos. Paola lloró, pero le dijo que no podía irse, que le debían dinero al muchacho, que si se iba algo pasaría malo. ¿Qué te hicieron, mija?, le preguntó María. Paola no contestó. Solo abrazó a su madre y le dijo: perdóname, mamá. Yo no quería que esto pasara. 2 días después, Paola desapareció otra vez. Esta vez no hubo mensajes, no hubo llamadas. María fue a buscarla a la casa del muchacho. La puerta estaba cerrada. Preguntó a los vecinos. Nadie sabía nada. Fue la policía. Le dijeron que tenía que esperar 48 horas para levantar un informe. Le dijeron que su hija era mayor de edad, que probablemente se había ido por su cuenta. María sabía que eso no era cierto. Sabía que algo estaba mal. Esa noche, mientras hacía su ruta de reparto, vio al muchacho parado en una esquina de la colonia moderna, fumando, riendo con otros 2 hombres. María frenó la camioneta justo enfrente de ellos. Bajo la ventanilla. ¿Dónde está mi hija?, le preguntó. El muchacho la miró con indiferencia, como si no la conociera. No sé de qué me habla, señora, dijo. María sintió que algo dentro de ella se rompía. No gritó, no lloró. Solo arrancó la camioneta y se fue. Durante los siguientes días, María siguió trabajando, siguió repartiendo pan, siguió sonriendo a los clientes. Pero algo había cambiado en su mirada. Empezó a preguntar en voz baja, en las tiendas, en las esquinas, a la gente que la conocía de años. Empezó a reconstruir un mapa mental de dónde estaban, quiénes eran, cómo se movían. Supo que el muchacho no trabajaba solo, que había una red, que había casas donde llevaban a las muchachas, que había hombres que controlaban todo desde distintos puntos de la ciudad. Supo también que nadie iba a ayudarla, que la policía no metía las manos en esos asuntos, que el miedo era más grande que la ley. ¿Se vuelve uno distinto después de cierto límite? ¿Hay un punto en el que una madre deja de ser madre y se convierte en otra cosa? Más adelante todo encaja. Una madrugada, María vio a uno de los hombres que solía andar con el muchacho caminando solo por la avenida Ruiz Cortines, cerca de un terreno baldío. No lo pensé mucho. Aceleró la camioneta, apuntó directamente hacia él y no frenó. El hombre apenas tuvo tiempo de voltear antes de que el impacto lo lanzara varios metros adelante. María no se detuvo. Siguió manejando, con las manos apretadas al volante, con el corazón golpeándole las costillas, con una calma fría que ella misma no reconocía. Cuando llegó a su casa, limpió la camioneta, revisó los daños. Había un golpe en el parachoques, nada grave, nada que llamara la atención. Se metió a bañar, se acostó en su cama y durmió por primera vez en semanas. Al día siguiente, las noticias locales reportaron el cuerpo de un hombre encontrado en Ruiz Cortines, con heridas compatibles con atropellamiento. No había testigos, no había cámaras en la zona. La policía dijo que probablemente había sido un accidente, alguien que se pasó de copas y no vio al peatón. María leyó la noticia mientras tomaba café. No sentí remordimiento. Sintió alivio. Suscríbete si te interesa comprender hasta dónde puede llegar una persona común cuando el miedo ya no deja salida, cuando las instituciones no responden y cuando lo único que queda es actuar desde el silencio. Pasaron 3 días. María seguía sin saber nada de Paola. Pero ahora tenía un método. Tenía una lista mental de nombres, de rostros, de lugares. Sabía que el segundo hombre de la red trabajaba como cobrador en una tienda de empeño en la colonia Independencia. Sabía que salía todas las noches a las 11, que caminaba 2 cuadras hasta su carro. Una noche, María lo esperó en la esquina, con las luces apagadas. Cuando el hombre cruzó la calle, ella arrancó, aceleró y lo embistió de lleno contra un poste de luz. El sonido del impacto fue seco, definitivo. María dio la vuelta a la cuadra, salió por una calle paralela y se perdió en el tráfico nocturno. 2 muertos en menos de una semana. Nadie relacionaba los casos. Nadie buscaba un patrón. Eran solo accidentes, atropellamientos nocturnos en una ciudad donde la gente maneja rápido y los peatones cruzan sin precaución. María lo sabía. Sabía que la invisibilidad era su mejor arma. Nadie sospecha de una señora de 47 años que reparte pan.
Nadie mira dos veces a una camioneta vieja con el logo de una panadería. El tercer hombre cayó una semana después, en la colonia San Bernabé. Era uno de los que manejaba las casas donde llevaban a las muchachas. María lo siguió durante 2 noches hasta aprender su rutina. Salía de una casa de seguridad pasada la medianoche, siempre solo, siempre caminando las mismas calles. La tercera noche, María lo atropelló en una esquina oscura, sin testigos, sin cámaras. El cuerpo quedó tirado en medio de la calle. Para cuando alguien lo encontró, María ya estaba en su casa, limpiando otra vez la camioneta, revisando los daños, durmiendo con esa calma fría que ya se había vuelto costumbre. ¿Qué harías tú si durante semanas supieras que tu hija está atrapada, que nadie va a ayudarla, que cada día que pasa es un día menos? ¿En qué momento el miedo se convierte en claridad, en decisión, en acción? Lo que pasó después fue silencioso, pero definitivo. 4, 5, 6. Los cuerpos empezaron a aparecer en distintas colonias, siempre de madrugada, siempre con las mismas características. Atropellamientos sin testigos, sin evidencia clara, sin móvil aparente. La policía comenzó a investigar, pero no encontraba conexiones. Eran hombres de distintas edades, de distintos barrios, sin relación evidente entre ellos. Lo que no sabían era que todos estaban conectados por una roja invisible, una roja que María había estado desmantelando desde el volante de su camioneta, uno por uno, sin prisa, sin errores. El séptimo fue el más difícil. Era el contacto directo del muchacho, el que controlaba todo el negocio en la zona norte. María lo localizó en un estacionamiento de un bar en la colonia del Valle. Sabía que era peligroso, que seguramente andaba armado, que no estaría solo. Pero también sabía que si no lo eliminaba, la red seguiría funcionando. Esperó hasta las 3 de la mañana, cuando el hombre salió del bar tambaleándose, borracho, con las llaves del carro en la mano. María arrancó desde el otro extremo del estacionamiento, aceleró a fondo y lo embistió justo cuando abrió la puerta de su camioneta. El impacto fue tan fuerte que el hombre salió disparado contra el muro del estacionamiento. María no se detuvo. Salió del lugar a toda velocidad, con el corazón latiéndole en los oídos, con las manos temblando por primera vez en semanas. Al día siguiente, apareció Paola. Tocó la puerta de la casa a las 6 de la mañana, delgada, ojerosa, con moretones en los brazos y las piernas. No dijo de dónde venía. No dijo qué le habían hecho. Solo abrazó a su madre y lloró durante horas. María no le preguntó nada. No hacía falta. Sabía que su hija había sido liberada porque quienes la controlaban ya no estaban. Sabía que la red se estaba desmoronando desde adentro, que el miedo había cambiado de bando. Suscríbete si crees que estas historias merecen ser escuchadas completas, sin prisa y sin juicios, porque hay verdades que solo se entienden cuando se cuentan desde el silencio. Pero María no se detuvo. Quedaban 2 nombres más en su lista. El octavo era un hombre que se encargaba del transporte, el que movía a las muchachas entre ciudades. María lo encontró en una gasolina de la carretera a Saltillo, llenando el tanque de una camioneta Suburban negra. Esperaba que terminara, lo siguió por varios kilómetros hasta que la carretera quedó vacía, aceleró, lo rebasó y frenó de golpe justo enfrente de él. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar. Chocó de frente contra la camioneta de María. El impacto destruyó ambos vehículos. María salió tambaleándose, sangrando de la frente, con el brazo izquierdo adolorido. El hombre estaba inconsciente, atrapado en su asiento. María lo miró durante unos segundos, luego dio la vuelta, tomó su termo de café que había quedado tirado en el suelo y caminó hasta la orilla de la carretera. Un tráiler se detuvo minutos después. El conductor bajó para ayudarla. Le preguntó qué había pasado. María le dijo que el otro conductor venía a exceso de velocidad, que se le cerró sin razón. El conductor del tráiler llamó a la policía. Para cuando llegaron, el hombre de la Suburban ya estaba muerto. El noveno y último fue el muchacho. El que había enamorado de Paola, el que la había metido en ese mundo, el que había destruido su vida. María lo buscó durante días, pero el muchacho se había escondido. Sabía que algo andaba mal, que su gente estaba cayendo uno por uno. Dejó de aparecer en las esquinas, dejó de contestar el teléfono, dejó de moverse por los lugares conocidos. Pero María era paciente. Sabía que tarde o temprano iba a cometer un error. Y lo cometió. Una madrugada, el muchacho apareció en la casa de su madre, en la colonia Moderna. María lo vio llegar desde la camioneta,
estacionada media cuadra abajo, con las luces apagadas. Esperaba que entrara. Espera media hora. Luego vio salir a la madre del muchacho, subirse a un taxi y alejarse. El muchacho estaba solo. María arrancó la camioneta, manejó espacio hasta quedar justo enfrente de la casa. Tocó el claxon 2 veces. El muchacho salió confundido, tratando de ver quién era. Cuando reconoció la camioneta del PAN, cuando vio a María sentada al volante mirándolo fijamente, entendió todo. Trató de correr, pero María ya había acelerado. Lo alcanzado en la banqueta, lo embistió contra la pared de la casa con tanta fuerza que el muro se agrietó. El muchacho quedó tendido en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos mirando el cielo. María cayó de la camioneta, se acercó, se quedó parada junto a él durante unos segundos. No dijo nada. No hacía falta. Luego subió de nuevo a la camioneta y se fue. 9 cuerpos. 9 atropellamientos. 9 hombres que formaban parte de una red que destruía vidas, que vendía cuerpos, que sembraba miedo. La policía nunca encontró una conexión clara. Los casos quedaron abiertos, archivados como accidentes de tránsito, como muertes por imprudencia, como tragedias urbanas sin resolver. Nadie sospechó de María García, la repartidora de pan de 47 años que seguía trabajando todas las madrugadas, que seguía sonriendo a los clientes, que seguía viviendo en su casa pequeña cerca de la avenida Lincoln. Paola se recuperó poco a poco. Llegó a la universidad, terminó su carrera de enfermería, consiguió trabajo en un hospital público. Nunca volví a hablar de lo que le pasó. Nunca pregunté qué había sido de la gente que la había controlado. Sabía que su madre la había salvado, aunque no supiera exactamente cómo. Y María tampoco dijo nada. Siguió con su rutina, con su vida tranquila, con sus madrugadas silenciosas repartiendo pan por las calles de Monterrey. Pero hay quienes dicen que a veces, cuando la camioneta de María pasa por ciertas esquinas, se detiene unos segundos más de lo necesario. Hay quienes dicen que en las noches, cuando las calles están vacías, la camioneta recorre rutas que ya no tienen sentido, como si buscara algo, como si verificara que todo siga en orden. Hay quienes dicen que María ya no es la misma, que algo cambió en su mirada, que cuando te mira de frente sientes que está viendo a través de ti, midiendo, calculando, recordando. Nadie sabe con certeza si todo esto realmente pasó. Nadie sabe si María García es un nombre real o solo una leyenda urbana que nació en los barrios del sur de Monterrey. Nadie sabe si esos 9 hombres cayeron por accidente o si alguien, desde el silencio, decidió hacer justicia cuando nadie más lo haría. Lo único cierto es que en esta ciudad hay historias que se cuentan en voz baja, historias que nadie confirma ni desmiente, historias donde la gente común, empujada al límite, descubre de lo que es capaz cuando ya no queda nada más que perder. Y María sigue repartiendo pan. Todas las madrugadas, por las mismas calles, con la misma camioneta vieja, con las mismas manos que alguna vez sostuvieron el volante con una fuerza que ella misma no sabía que tenía. Manos que salvaron a su hija. Manos que nunca temblaron cuando más importaba. Manos de madre, de trabajadora, de mujer invisible que nadie mira 2 veces. Manos que, según algunos, todavía saben exactamente hacia dónde apuntar cuando es necesario. María nunca volvió a dormir como antes. Pasaron los meses y la rutina volvió, pero algo quedó instalado en su cuerpo que ya no se fue. Despertaba a las 3 de la mañana sin necesidad de alarma, con el corazón acelerado, con la sensación de haber olvidado algo importante. Se levantaba, preparaba café, revisaba la camioneta aunque ya la había revisado la noche anterior. Tocaba el parachoques con las yemas de los dedos, buscando abolladuras nuevas, manchas, cualquier evidencia que pudiera delatarla. Pero la camioneta estaba limpia. Siempre limpia. María se había vuelto meticulosa de una forma que ni ella misma reconocía. Lavaba el vehículo 3 veces por semana, cambiaba las llantas cada 6 meses, revisaba cada tornillo, cada luz, cada detalle. No podía darme cuenta del lujo de que algo fallara, de que algo llamara la atención. Porque sabía que si alguien empezaba a mirar con cuidado, si alguien hacía las preguntas correctas, toda la estructura se vendría abajo. Paola notó el cambio en su madre, aunque nunca dijo nada directamente. Veía cómo María se quedó callada durante las cenas, cómo miraba por la ventana como si esperara ver algo o a alguien. Veía cómo su madre revisaba las noticias todas las noches, cómo leía los reportes policiales en el periódico local, cómo marcaba con un círculo discreto las notas de accidentes de tránsito.
Una tarde, mientras tomaban café en la cocina, Paola le preguntó: «Mamá, ¿tú crees que la gente mala siempre recibe lo que merece?». María la miró fijamente, con esos ojos cansados que ahora parecían cargar un peso invisible. «No siempre, mija. Pero a veces alguien tiene que encargarse de que así sea». Paola no preguntó más. Algo en el tono de su madre le dijo que era mejor dejar las cosas así. Esa noche, Paola abrazó a María antes de irse a dormir, un abrazo largo, apretado, como si quisiera decirle algo que no cabía en palabras. María correspondió el abrazo y sintió que algo dentro de ella se aflojaba apenas un poco, lo suficiente para recordar por qué había hecho lo que había hecho. Pero la ciudad no olvida. Monterrey tiene memoria larga y los rumores viajan rápido entre quienes saben escuchar. En las esquinas donde antes se paraban los 9 hombres que María había eliminado, empezaron a aparecer otros. Más jóvenes, más nerviosos, pero igual de peligrosos. La red no había desaparecido, solo se había reorganizado. María lo supo cuando una madrugada, mientras repartía pan en la colonia Independencia, vio a un grupo de muchachos reunidos exactamente en el mismo lugar donde solía pararse el segundo hombre que ella atropelló. Los reconocieron por la forma en que se movían, por la manera en que miraban a su alrededor, por ese aire de falsa seguridad que tienen quienes creen que las calles les pertenecen. Pasó frente a ellos despacio, sin mirarlos directamente, pero sintiendo cómo la observaban. Uno de ellos, un chico que no tendría más de 20 años, le sostuvo la mirada unos segundos antes de que María acelerara y doblara en la siguiente esquina. Durante las siguientes semanas, María notó que la seguían. No siempre, no todos los días, pero lo suficiente para que se diera cuenta. Una camioneta gris apareció 2 o 3 cuadras atrás de ella en su ruta de reparto. A veces la adelantaba, a veces se quedaba parada en alguna esquina viéndola pasar. María cambió su rutina. Empezó a tomar calles diferentes, a variar los horarios, a entregar el pan en distinto orden. Pero la camioneta gris seguía apareciendo. Una noche, después de terminar su ruta, María se estacionó frente a su casa y esperó. La camioneta gris apareció al final de la cuadra, se quedó ahí con el motor encendido durante varios minutos, luego se alejó lentamente. María entró a su casa, cerró la puerta con seguro, apagó todas las luces y se sentó en la sala a oscuras, con el teléfono en la mano, esperando. No pasó nada esa noche, ni la siguiente. Pero María sabía que algo estaba por venir. ¿Qué hace una persona cuando sabe que la están buscando pero no sabe exactamente quién ni por qué? ¿Cómo se vive cuando el peligro no tiene rostro claro pero se siente en cada esquina? En un momento lo entenderás. Una tarde, mientras compraba despensa en un supermercado cerca de su casa, María sintió que alguien la observaba. Volteó y vio a un hombre de unos 30 años, parado al final del pasillo, mirándola fijamente. No era amenazante en apariencia, vestía pantalón de mezclilla y camisa clara, pero había algo en su forma de mirarla que hizo que María sintiera un escalofrío. El hombre no se movió, solo la observó durante unos segundos más y luego se dio la vuelta y desapareció entre los pasillos. María dejó el carrito, salió del supermercado y caminó rápido hacia su camioneta. Subió, cerró los seguros, arrancó y manejó directo a su casa sin mirar por el espejo retrovisor. Cuando llegó, se encerró en su cuarto y llamó a Paola. «Mija, quiero que te quedes en la universidad esta semana, no vengas a la casa». Paola le preguntó por qué. María solo le dijo: «Hazme caso, por favor». Paola no insistió. Esa noche, María no durmió. Se quedó sentada en la sala con las luces apagadas, mirando la calle a través de la cortina. A las 2 de la mañana, la camioneta gris apareció otra vez. Se estacionó justo enfrente de la casa y apagó las luces. María sintió como el miedo se le instalaba en la garganta, apretada, como una mano invisible. Pero no se movió. Se quedó ahí, quieta, respirando despacio, esperando. Media hora después, la camioneta arrancó y se fue. María exhaló. Sabía que esto no iba a terminar así. Sabía que quien estaba en esa camioneta estaba midiendo, probando, buscando el momento adecuado. Al día siguiente, María fue a ver al dueño de la panadería, don Ernesto, un hombre de 60 años que la conoció desde que había comenzado a trabajar ahí. Le dijo que necesitaba tomarse unos días libres, que tenía un asunto familiar que resolver. Don Ernesto la miró preocupado. «¿Está todo bien, María?» Ella ascendió. «Sí, don Ernesto.
Solo arreglar necesito unas cosas. Don Ernesto no preguntó más. Le dijo que se tomaría el tiempo que necesitara, que su trabajo estaba seguro. María le agradeció y salió de la panadería con una claridad nueva en la mente. Sabía lo que tenía que hacer. Durante los siguientes 3 días, María no salió de su casa. Canceló todas sus actividades, cerró las cortinas, apagó el teléfono fijo. Solo mantenía contacto con Paola a través de mensajes cortos y directos. «Estoy bien, mija. No te preocupes». Desde la ventana de su cuarto, observaba la calle. La camioneta gris apareció 2 veces más, siempre a distintas horas, siempre estacionándose en el mismo lugar. María tomó nota de todo, los horarios, cuánto tiempo se quedaba, si bajaba alguien o no. En ninguna de esas ocasiones bajó nadie. Solo esperaban, vigilaban y se iban. María sabía que estaban tratando de entender su rutina, de confirmar algo, de esperar el momento preciso. El cuarto día, María salió temprano, antes del amanecer, cuando la ciudad todavía estaba oscura y las calles vacías. Se subió a su camioneta y manejó hacia el norte, hacia las afueras de Monterrey, por la carretera que lleva a Laredo. Condujo durante 1 hora hasta llegar a un tramo solitario rodeado de montañas. Se estacionó en el acotamiento, apagó el motor y esperó. No tuvo que esperar mucho. 20 minutos después, la camioneta gris apareció en el espejo retrovisor. María sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo las manos firmes sobre el volante. La camioneta gris se detuvo unos metros atrás. Durante varios minutos no pasó nada. Luego, la puerta del conductor se abrió y bajó un hombre. Era el mismo que María había visto en el supermercado. Caminó despacio hacia ella, con las manos a los lados, sin amenazas aparentes. María bajó la ventanilla apenas unos centímetros. «Señora María García», dijo el hombre con voz tranquila. No era una pregunta, era una confirmación. María no respondió. El hombre se acercó un poco más. «Sabemos lo que hizo. Sabemos de los 9. Sabemos que usted manejaba esa camioneta cada vez». María sintió que algo frío le recorría la espalda, pero no dejó que su rostro lo demostrara. «No sé de qué me habla», dijo con voz firme. El hombre apenas, una sonrisa cansada, casi triste. «Sí sabe. Y nosotros también. Pero no vine a amenazarla. Vine a decirle que esto se termina aquí. Usted eliminó a gente que le hizo daño a su hija. Lo entiendo. Pero ya no quedan más. Los que siguen ahora no tienen nada que ver con lo que le pasó a Paola. Así que le voy a dar una oportunidad. Deje esto atrás. Siga con su vida. Y nosotros seguimos con la nuestra. ¿Trato?» María lo miró fijamente. No sabía si creerle, no sabía si era una trampa, no sabía si detrás de esa camioneta gris había otros esperando para actuar. Pero algo en la forma en que el hombre hablaba, en su tono cansado, de la manera en que sostenía la mirada sin desafío, le dijo que tal vez estaba diciendo la verdad. «¿Y si no aceptas?», preguntó María. El hombre sospechó. «Entonces esto se pone feo para los dos. Y ninguno de los dos quiere eso, ¿verdad?». María no respondió. El hombre caminando, como si la respuesta estuviera clara. «Bien. Entonces ya no nos vemos, señora María. Usted sigue repartiendo su pan y nosotros seguimos con nuestros asuntos. Y todos en paz». Dio media vuelta, caminó de regreso a su camioneta, subió y arrancó. María lo vio alejarse por la carretera hasta que desapareció en la distancia. Se quedó ahí sentado durante largo rato, con las manos todavía sobre el volante, sintiendo como la tensión de las últimas semanas comenzaba a soltarse de su cuerpo. No sabía si había hecho bien en dejar que ese hombre se fuera. No sabía si realmente iba a cumplir su palabra. Pero sabía que ya no tenía fuerzas para seguir. Sabía que había llegado al límite de lo que podía hacer, de lo que podía soportar. Arrancó la camioneta y manejó de regreso a Monterrey, despacio, sin prisa, sintiendo el peso de los últimos meses instalado en cada músculo de su cuerpo. Cuando llegó a su casa, Paola estaba esperándola en la puerta. María se sorprendió de verla. «¿Qué haces aquí, mija? Te dije que te quedaras en la universidad». Paola la abrazó fuerte. «Ya sé, mamá. Pero me preocupé. Necesitaba verte». María correspondió el abrazo,
sintiendo como las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaban a salir. Lloró en silencio, con la cara hundida en el hombro de su hija, liberando todo el miedo, toda la rabia, toda la soledad que había cargado sola. Paola no dijo nada, solo la sostuvo, dejando que su madre se desahogara. Cuando María finalmente se separó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, Paola le preguntó en voz baja: «¿Ya terminó todo, mamá?» María ascendiendo: «Sí, mija, ya terminó». Pero ambas sabían que eso no era del todo cierto. Porque hay cosas que no terminan nunca, que se quedan instaladas en el cuerpo como cicatrices invisibles. María sabía que cada vez que subiera a su camioneta, cada vez que manejara por las calles de Monterrey, cada vez que viera a alguien parado en una esquina, recordaría lo que había hecho. Recordaría el sonido del impacto, la sensación del volante bajo sus manos, la frialdad con la que había accionado. Y sabía que tendría que vivir con eso el resto de su vida. No como un peso insoportable, sino como una verdad que ya formaba parte de ella. La verdad de que una madre es capaz de cualquier cosa cuando se trata de proteger a su hija. La verdad de que la justicia, cuando no llega por las vías correctas, a veces tiene que abrirse paso por las oscuras. La verdad de que en esta ciudad, en este país, hay batallas que se pelean en silencio, lejos de las cámaras, lejos de las leyes, lejos de cualquier mirada que pueda juzgar o comprender. María volvió a trabajar la semana siguiente. Volvió a su rutina de siempre, a sus madrugadas, a sus entregas de pan. Los clientes la recibieron como siempre, con sonrisas y saludos. Nadie notó nada diferente en ella. Nadie sabía lo que había pasado. Y María prefería que así fuera. Porque hay historias que es mejor guardar, historias que solo tienen sentido para quienes las vivieron, historias que no necesitan ser contadas para ser reales. Y esta era una de esas historias. Una historia que tal vez nunca pasó, o tal vez sí. Una historia que se cuenta en voz baja en algunos barrios de Monterrey, pero que nadie puede confirmar. Una historia sobre una mujer común que un día decidió que ya era suficiente. Y actuó.